Hola, salud y saludos. Hace más de 10 años, un compañero de trabajo vino a contarme que la Tierra era hueca. Y aunque para mí eso me parecía imposible, me entretuve investigando cómo debe hacerse por más que algo que nos digan nos chirríe en los oídos. Pero, aunque sigo pensando que los polos están inexplorados y además con mucho misterio, las escasísimas evidencias me hicieron desistir y olvidar la Tierra hueca. Al poco tiempo vi en internet el tema sobre la Tierra plana y entonces volví a pensar, esto es otra desinformación. Pero como he dicho, y siempre se debe hacer, me puse a indagar sobre ello, encontrando sobre la Tierra plana algunas evidencias de que esto sí que podía ser cierto. Y al igual que yo me reía de mi compañero el tierrahuequista, comenzaron a reírse de mí por hablar y por comentar cosas sobre la Tierra plana. Pues aunque al principio creía que era otra barbaridad, poco a poco me fue gustando la idea. Y es que desde hace ya mucho tiempo yo estaba estudiando las incongruencias del modelo heliocéntrico con respecto a las órbitas y a las atracciones gravitatorias debidas a las masas de los cuerpos, según lo había estudiado. Pero desde hace muchos años yo no puedo comprender cómo los planetas, asteroides y otros cuerpos celestes podían mantener siempre sus órbitas o sus caminos tras el Sol, como queramos llamarlos, siendo que los componentes de las fuerzas resultantes en el devenir de estos astros son variables en cada instante. Lo que no cuadra con un sistema en equilibrio constante y cíclico, pues para que pudiese comprender yo este sistema cíclico exacto basado en la atracción de las masas, todo el sistema debería estar siempre en las mismas posiciones y además alimentado por una energía para su movimiento perpetuo, un movimiento circular e incluso helicoidal. Cosa que no sucede, pues el conjunto de los astros orbitando el Sol varía su posición y varía sus velocidades constantemente. Esto sin contar los cometas, asteroides, etcétera, que pueden aparecer y desaparecer del sistema solar en interacción con este sistema sin perturbar el tránsito de dichos planetas y de dichos astros. Igualmente, desde hace más de 30 años, mucho más, yo ya sabía la gran mentira de la llegada del hombre a la Luna, que posteriormente entendí y extendí a toda la mentira espacial por las enormes evidencias de tan colosales mentiras. Pues me era imposible creer en las maquinitas cerdas andando por Marte o por otros planetas. Esas maquinitas cerdo que yo llamo, pues solo hacen ozar en el suelo. Y nunca miran al cielo, como los cerdos, que no pueden levantar la cabeza, y por eso aquí en mi pueblo los llamamos los animales de la mirada baja. Pero el hecho de que todo lo espacial sea una gran mentira comprobada y demostrable, o que los planetas y otros astros no estén sujetos a leyes gravitatorias, no demuestra la planitud de la Tierra. Pero sí denuncia que hay un engaño muy grande sobre ella. Y desde entonces comencé a entrar en profundidad en el tema de la Tierra plana. Pero ya desde un principio vi que los terraplanistas creían en algunas razones que eran claramente equivocadas. De hecho, el máximo representante en España era Oliver Bibliáñez. Y los demás, como Iru y otros, habían mamado
de la teta anglosajona y su leche tampoco era para nada pura. Pues unos y otros creían en el timo del barquito y la mentirosa cámara japonesa. Pues el terraplanismo ha sido el mejor anuncio publicitario de la historia para esa cámara, pues hasta yo acabé comprándome una. Este barquito, en la realidad, se ve más o menos así. Y ahora le doy el zoom. Y este sí es aumento real. Pero claro, no aparece nada que no esté a la vista con los ojos. Este es su aumento real. Aquí lo tengo. Pero no está ni siquiera sobre la línea del horizonte. Pero ahora, si le quito el zoom, llegará casi que a desaparecer. Aquí está. Y sin embargo yo lo estoy viendo con mis ojos perfectamente. Este es el truquito de las camaritas y el truquito del almendruquito. El truquito del almendruquito. Y con esas cámaras los anglosajones y tal vez los japoneses engañaron a todos con el truco del barquito que aparece tras la curvatura después al hacerle zoom. Pero eso no es más que una gran mentira, pues la cámara en cuestión simplemente es que comienza con mucha menos visión que el ojo humano. Igual que sucede con el tema de las estrellas y de los planetas desenfocados, o tal vez aberraciones lumínicas que esta cámara proporciona al observar dichos planetas y las estrellas, o incluso al observar pequeñas luces a lo lejos en cualquier paisaje terrenal. Igualmente, los terraplanistas afirmaban que con esta cámara podía verse una supuesta elevación del Sol cuando estaba casi oculto al ponerse. Simplemente al hacerle zoom volvía a aparecer el Sol. Esta y otras maravillas eran las que con estas cámaras se podían lograr, pero en realidad solo son afirmaciones y creencias totalmente falsas y muy fáciles de demostrar, porque son simplemente mentiras. También se decía en el terraplanismo que el Sol disminuía de tamaño según se alejaba. Otra falsedad. Exactamente igual que con la vista, se ve aquí ahora mismo. En cuanto que se oculte, le daré al zoom para ver si es verdad que vuelve a salir. Está exactamente igual que con la vista, se ve. Exactamente, ahora mismo ya se ha dejado de ver. Vamos a ver si haciéndole zoom aparece. Oh. Pues no, señores, no aparece. Como ya sabía yo, no aparece al darle zoom. Eso es falso. Eso es una tontería decirlo. Al máximo zoom no aparece nada. No, señor. Como ya sabía yo. Ahí se ve un poquito el resplandor. Ahí está el resplandor todavía. Y le doy el zoom a tope. Y ahí no aparece el Sol. Se desenfoca. Se desenfoca. Ahora. Veis que no aparece el Sol al darle zoom. Y todavía se ve una poca de luz allá al fondo por donde se ha metido el Sol.
Y también dicen y persisten en la barbaridad de afirmar que el Sol está sobre las nubes, pues los rayos que se ven indican eso. Quedando muy claro que los terraplanistas simplemente hacen gala de no saber nada de telescopios, cámaras, filtros solares y otras cuestiones físicas. Pues los terraplanistas creyeron todas estas mentiras como ciertas e incluso la mayor parte de ellos aún las creen. Aunque yo desde el principio ya les haya demostrado y les haya avisado hace mucho tiempo que eso solo son mentiras. Lo cual me creó la expulsión de este colectivo. Y es que aún ellos creen que el Sol se aleja y también creen que los planetas y las estrellas son como bonitas imágenes de un caleidoscopio. Creen que están entre el agua, que son iónico-plasmáticas y otras muchas majaderías. Majaderías y suposiciones o supositorios. Como así cree mi gran enemigo Fistrón M o Fistrón Caca, que ignora que los supositorios no son ciencia, solo son útiles para metérselos por el culo. Fistrón Caca antes y después de la ciencia. Cuando se estudia en profundidad el tema de la Tierra plana, la persona que solo busca la verdad va descartando las fantasías y las mentiras, cosa que no hacen los terraplanistas. Y entonces solo quedan algunos argumentos de peso para poder afirmar que la Tierra puede ser plana y estática. Y voy a comenzar con los sólidos argumentos sobre la planitud y estabilidad de la Tierra. Y es que mirando la Tierra es cuando la podemos ver plana, mirando el horizonte en los mares, o desde altas montañas. Y como ya he dicho en otras ocasiones, de cerca las montañas son puntiagudas, pero de lejos el horizonte hasta en las montañas se hace plano. Incluso desde un avión, donde se puede ver toda la planicie. Y al parecer también se puede ver con globos de gran altitud. Pero desde siempre se ha sabido que el agua busca estar a nivel, estando siempre en planitud. El agua siempre está con un nivel plano. La milonga de la gravedad curvando el agua no hay modo de demostrarla. Y si no, que se lo pregunten al acuaplanista el Juancri, al que nadie de los super sabios de internet, terraglobistas, ni científicos de la NASA ni nadie ha sido capaz de quitarle los dineros que ponía sobre la mesa y ante un notario consistentes en 50.000 euros. 50.000 euros que se ganaría si le demostraban la curvatura del agua en mares y lagos. Algo tan sencillo en caso de ser cierto, pero que nadie lo ha podido demostrar. Yo mismo he demostrado con una simple linterna y una cámara, y en otros vídeos también filmados con la cámara, que no hay tal curvatura en el mar correspondiente a una esfera de 40.000 kilómetros. Y con el agua podemos seguir hablando de los canales y de sus esclusas en Panamá y en el Nilo, siempre completamente planos, y yo los he navegado. Y la dinámica de fluidos y la lógica observación nos dice que en una esfera giratoria donde las 3/4 partes de la superficie contienen mares y océanos de agua, con densidades próximas estos a 1 sobre una Tierra con densidad media próxima a 6 y con un movimiento rotativo o rotatorio de 0 kilómetros en los polos hasta 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador, dichos mares y océanos deberían presentar una acumulación de agua en el Ecuador, alejándose totalmente de los polos. Unido a esto, que la rotación es en dirección este, estos océanos y mares deberían presentar una elevación enorme en las costas del oeste, provocando
desbordaciones sobre las tierras de América Central. Pero no sucede nada de esto. Los mares y océanos siempre están al nivel del mar y las costas sirven como referencia para determinar la altura de las montañas y de todas las tierras. Es imposible que estas enormes masas de agua se mantengan uniformemente pegadas y a nivel sobre una esfera, y menos si la esfera está en rotación. Pues si esto fuese posible debido a la mágica gravedad, como quieren hacernos creer, la fuerza de atracción que debería tener sería tan grande que ni los peces podrían moverse. No podría haber corrientes marinas y ni tan siquiera podría haber olas. Incluso nosotros, que somos casi todo agua, estaríamos pegados sin poder caminar sobre la Tierra. Por demostración empírica, la Tierra se puede ver que es estática, salvo en caso de los terremotos. Y por otra parte, todo cuerpo en rotación debe estar equilibrado con respecto a su eje de rotación. Pues de no ser así, se produce una vibración. Y es por eso que cualquier cosa en rotación, una rueda de moto o una rueda de coche, cualquier disco o cualquier cigüeñal, deben estar perfectamente equilibrados, con plomos o con oquedades. Si no quieres que estos aparatos giratorios estén dando rebotes. Pero según sabemos, la Tierra tiene grandes montañas y tiene grandes fosas marinas. No está equilibrada y sin embargo no rebota. En otro orden de cosas, cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, se pueden ver montañas, se pueden ver islas que no podrían verse en una esfera terrestre. Pero hay otra cosa, el cañón de Riel también demuestra que no existe curvatura, pues se puede disparar en línea recta de 50 hasta 100 kilómetros. Y los aviones también viajan constantemente con una elevación del morro de 1 o 2 grados para poder continuar su vuelo en línea recta. Nunca dirigen el morro hacia abajo para compensar la curvatura. El horizonte jamás se ve decaer por muy alto que subamos, pues cuando nos elevamos para observarlo siempre se ve a la altura de los ojos. La diferencia de la vida en los polos también puede interpretarse como la no esfericidad de la Tierra, pues el polo sur es mucho más frío y mucho más desapacible que el polo norte. Y en el norte hay numerosas especies que no habitan en el sur, zorros, pájaros, osos, etc. Cuando en teoría en el sur debería ser semejante. También la planitud de algunas extensiones en la Tierra, como en Kansas, o también en los salares o en los grandes lagos helados, no serían posibles estas planicies en una Tierra esférica. Eso queda bien claro. Hay muchos vídeos, hay muchos libros que presentan cientos de pruebas de la planitud de la Tierra. Muchas son dudosas, pero para mí la más concluyente es la planitud del horizonte, la planitud de las aguas. Es muy seguro que si estudio la Tierra, esta es plana. Y hasta aquí ya he conseguido irritar a muchos terraplanistas que creen en tonterías y también a muchos terraglobistas que no creen en la planitud. Pero ahora viene lo peor para unos y para otros. Ahora voy a sacar de quicio a propios y a extraños con las siguientes afirmaciones. Afirmaciones que son fruto de la observación, de la investigación y de un razonamiento muy lógico, exento por supuesto de dogmas y de creencias. Y sé que a muchos amigos y a muchos enemigos les hará echar espuma por la boca esto que voy a decir a continuación. Pero tranquilos, porque no voy a decir nada que no esté avalado con vídeos y con lógica. Y con los vídeos que he hecho con una magnífica P1000. Y para los que sientan ganas de rebuznar cuando escuchen lo que voy a decir, les ruego que se serenen
y que si están seguros de mi error, podrán hacérmelo saber con sus pruebas contundentes. Y de ser así, al primero que demuestre que estoy equivocado, le regalo la cámara en cuestión. Y es que, como he dicho hasta aquí, hay evidencias de que la Tierra es plana y estática. Pero resulta que si estudio el cielo, la Tierra es esférica y en rotación. Pues Polaris y Sigma Octanti así nos lo aseguran. No vale la absurda explicación de Iru Landucci, el maestro, volviéndose y haciendo manitas y explicándolo así todo. Y sobre todo, lo que más demuestra la felicidad de la Tierra son el Sol y la Luna. Todo es esférico en el cielo, sí. Estrellas y planetas, el Sol y la Luna, aunque algunos no lo admiten. Pero para cualquiera que no sea un disminuido mental, el movimiento del Sol y de la Luna demuestra que la Tierra es esférica y está en rotación. Pues el Sol y la Luna viajan en línea recta, al ser observados desde la Tierra. Nada que ver con el modelo terraplanista en donde el Sol viaja en paralelo sobre la Tierra plana y en una trayectoria espiral ascendente y descendente. Algo que resulta totalmente ridículo, totalmente fantasioso. Repito, cualquiera que filme el Sol o la Luna puede comprobar que estos astros viajan en líneas rectas al ser observados desde la Tierra. Aunque muchos terraplanistas siguen asegurando que el Sol viaja en paralelo a la Tierra, dando vueltas sobre ella, en una espiral ascendente, descendente, y moviéndose de un trópico al otro. Cosa totalmente falsa y mentirosa. Como mis apreciados
enemigos, los hermanitos Barea insisten, y muchos otros. Pero gracias a mi amigo Sergio Ojaba TP, que al refutar mis vídeos al respecto, vídeos en que se puede ver que el Sol viaja en total línea recta, este insistió en que el Sol no viaja en línea recta, que el Sol viaja haciendo un arco, de este a oeste, y me mostró 3 tomas del Sol en el este, en el Sol en el cenit y el Sol en el oeste. Este supuesto arco refuta por sí mismo el modelo terraplanista, pues si el Sol sale por el este, sube al cenit y se pone por el oeste, eso no cuadra sobre un plano. Eso no es dar vueltas en paralelo sobre una tierra plana. Pero yo le dije, en principio, que eso era simplemente una ilusión óptica. Pues yo sé, seguro, que el Sol, al filmarlo desde la Tierra, viaja en línea recta. Pero gracias a este hombre, Java TP, me vi obligado a pensar más detenidamente e intentar comprender por qué si lo filmo, el Sol o la Luna, estos van en línea recta, cuando aparentemente dibujan un arco. Y sin embargo, a lo largo del día dibujan ese arco. Y después de exprimirme las pocas neuronas que me quedan vivas, después de haber creído tantas mentiras sobre el espacio, sobre los falsos atentados, sobre la política, sobre las religiones o sobre las pandemias, después, con esas pocas neuronas que han sobrevivido a la mutilante educación obligatoria y gratuita, al machaconeo de la desinformación y también con la carísima educación castrante universitaria, digo que con esas pocas neuronas que aún me quedan, algunas neuronas ilesas, he podido comprender que ese arco que describen tanto el Sol y la Luna, aunque viajen en línea recta vistos desde la Tierra, eso solo se puede deber a que la Tierra es esférica y está rotando. El Sol no se mueve, sino la que se está moviendo es la Tierra, y así queda resuelto el enigma del arco de mi amigo Java TP. Por eso puedo filmar el Sol todo el día moviéndose en línea recta. Y al final del día puedo suponer que se ha movido dibujando un arco, pero no ha sido el Sol, sino la Tierra la que ha girado. Es muy posible que nadie entienda lo que he dicho, pues su mente no lo asimila. Pero es muy fácil, solo hay que volver atrás un poquito en el vídeo y escucharlo de nuevo. Así, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a comprender lo que he dicho. Pues esto sé que causará una disonancia cognitiva muy grave a los terraplanistas. Igual que les causa la misma disonancia a los terraglobistas cuando digo la clara planitud y quietud de la Tierra y el nivel de los mares. También expuesta en la primera parte de este vídeo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser la Tierra plana y estática en la primera parte del vídeo y esférica y en rotación a la vez en la segunda parte del vídeo? Pues para nosotros es imposible estar dentro y fuera a la vez. Es imposible estar cerca y lejos a la vez. Pero si profundizamos en el conocimiento, nos han dicho que una computadora cuántica funciona de manera diferente a una computadora normal. La computadora tradicional procesa información en forma de bits. Los bits son 0, 1, 1, 0. Mientras que una computadora cuántica procesa qubit o bit cuántico, que puede ser 0, 1 al mismo tiempo, produciéndose una superposición cuántica. Una paradoja difícil de resolver y sobre todo muy difícil de entender para los que no son especialistas y para el común de los mortales. Pero si nos adentramos en el terreno de las partículas, también en el experimento de la rejilla, resultan dos cosas diferentes.
una cosa puede ser onda y a la vez puede ser partícula. O en el experimento de la gata de Rödinger, la gata puede estar viva y muerta al mismo tiempo. Yo prefiero llamar a lo cuántico lo mágico. Para nosotros no es concebible algo que sea dos opuestos a la vez. Algo frío y caliente a la vez. Pero sí hemos oído ya todos de que puede ser que haya un sol frío que a la vez caliente. Para nosotros, todas estas contradicciones son entrar en un terreno muy pantanoso. Pero ¿no es así para mí? Pues yo sé del gran misterio. Lo mismo que dijo Carl Jung cuando le preguntaron si creía en Dios. Él contestó, yo no creo en Dios, yo sé de Dios, que es muy diferente. Y quienes sabemos del Creador, de Dios, del gran misterio, sabemos que ello es el alfa y el omega, y que es el bien y el mal, la A y la Z, que es los opuestos. Pues el gran misterio lo es todo. Y cuando creó este plano de existencia, que claramente es el purgatorio, en donde cumplimos condena las almas, dejó en esta creación sus huellas, por supuesto. Una extrema belleza junto a una extrema crueldad para que aprendamos el camino hacia él. Un precioso mundo en donde todo ha de matar para poder vivir. Y como para el Creador nada es imposible, pues Él es el gran misterio, es Dios. Por ahora yo sé que vivimos en un mundo plano y estático, y un mundo esférico y en rotación, y todo esto a la vez. Y será así hasta que encuentre otra verdad más verdadera que esta. Estamos en un mundo en que solo lo pueden comprender los que comienzan a saber algo de Dios, algo del gran misterio. Pues el gran misterio, Dios, que es algo real y no esas historias de demonios y zombies que las iglesias nos han contado, para Él, para ese gran misterio y para ese Dios verdadero, todo es posible, no para nosotros los simples humanos. Otra cosa es cuando leyendo la Biblia descubriremos que su protagonista es un Dios creado por la calenturienta imaginación de los hombres, nada que tenga que ver con la realidad. Y finalmente, con el cuento que los romanos escribieron hacia el año 100 de nuestra era, nos presentan a un Dios que ante la maldad de los seres humanos resuelve hacerse hombre y viene a la tierra con el fin de que los humanos lo maten, lo torturen, lo asesinen, para así Dios poder perdonar la maldad de los humanos. Decidme si esto no es una historia de barbaridad, porque con este asesinato de Dios los humanos ya quedan redimidos de sus pecados. Siendo peores, alcanzan el perdón. No puede haber una historia más aberrante, más loca y más incongruente. Y toda esta historia tiene un sentido, tiene su fin. Pues quienes la crean, para que otros se la creen, hace que se conviertan a estas personas en pobres ovejas que ya las iglesias manejarán a su antojo. Quienes comprenden la mentira que les cuentan, lógicamente, ¿qué sucede? Que se vuelven ateos. Y así se hacen devotos de otra religión también inventada por la misma iglesia, la religión ciencia, que con sus mentiras también hará de ellos una masa de desalmados muy conveniente para quienes los manejan. Todo el que cree en mentiras es manipulable, es manejable, es apacentado. El fin de estas religiones es, pues, vacunar a los humanos contra Dios,
el verdadero Dios, el gran misterio. Pues lo que hacen es inocular en sus mentes dioses falsos o falsa ciencia, pues saben que la mentira los dominará y que solo la verdad nos hará libres. Por eso ellos tratan por todos los medios de ocultar la verdad para que encontremos al verdadero Dios. Y así nos lo han contado y así nos han obligado desde miles de años a aprenderlo. Así, para que seamos hombres endiosados, para alimentar la soberbia humana, soberbia que nos retiene en este infierno temporal, creando dioses humanos. Y solo aquellos que abandonan esta soberbia primigénica y típica del ser humano pueden alcanzar a comprender la magia y el poder de Dios, la magia y el poder del gran misterio. Para resolver los problemas de varios cuerpos de su sistema solar, Newton invocó la intervención divina. A principios del siglo XVIII, Newton escribió la famosa frase de que el sistema solar necesitaba una intervención divina. Solo comprendiendo al Creador se puede entender por qué los astros están siempre en movimiento. Pues para nosotros el movimiento perpetuo sabemos que es imposible, pues siempre tiene que haber una energía que alimente ese movimiento, máxime cuando es un movimiento circular o ondulatorio. También es imposible creer para nosotros que el Sol sea inagotable y del mismo tamaño y con el mismo poder. Desde muy pequeñito eso me maravillaba. Este movimiento inagotable y esta perpetua energía solamente puede proveer de Dios, el gran misterio, el Creador. Aunque los humanos siempre intentan dar una explicación que siempre es peregrina, enorme distancia, enorme tamaño, intentando así suplantar con su ridículo poder el infinito poder del Creador, del verdadero Creador. Esa estupidez es fruto de la soberbia, que es la que corroe nuestras almas, y es la más grave causa de nuestra estancia en este purgatorio. Por eso yo intento desprenderme de ella. Solo comprendiendo al Creador y despojándose de la soberbia, se puede entender y ver con claridad la planesfericidad del purgatorio en donde estamos. Yo sé que todo lo que he dicho aquí, os lo he dicho sin acritud y por vuestro bien, aunque no va a ser entendido. Yo os lo digo sin beneficio alguno que provenga de vosotros, pues más bien será al contrario. Me insultarán y me dirán barbaridades. Y también os digo que no creáis a los que os engañan y a los que viven del cuento, que ya son muchos terraglobistas y también muchos terraplanistas. Salud y saludos.